Esto es The Legion Channel. Hoy nos reúne como parroquia el celebrar, aunque hacemos con la misa del quinto domingo de Cuaresma, la anunciación del Señor, la encarnación del Señor y por tanto el acto público que los legionarios deben hacer, como es, entre otros, el Asies. Dice el manual, cada curia tiene la obligación de reunir periódicamente a sus miembros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? El fin es el mutuo conocimiento y fomentar el espíritu de unión, ¿no? Entonces toda nuestra curia, María Madre de la Sabiduría, se reúne en este acto público donde hemos entrado formando una solemne procesión, primero para conocernos entre todos, ¿no? Es decir, cada bautizado tiene que sentir que pertenece a algo más, que pertenece al cuerpo místico de Cristo. Y sobre todo para manifestar el espíritu de unión, lejos de nosotros generar espíritu de discordia. Nosotros tenemos que siempre pedir el don del Espíritu Santo que haga de nosotros personas de armonía y de concordia, ¿no? De armonía, que es conjugar las diferencias, ¿no es cierto? Cuando uno toca un armónico, suma varias notas que quizá tocadas solas suenan de un modo distinto, de acuerdo a la escala, pero cuando se la junta, logran formar una armonía, ¿no? Y sobre todo, además de la armonía, la concordia, ¿no? Porque Hechos 2 va a decir que los cristianos eran unánimes y concordes, un solo corazón y una sola alma. Por la importancia de la devoción a María, cada año, dice el manual, se consagrarán a ella. Los legionarios lo harán el 25 de marzo en un acto público, solemne, o el día más cercano a la fiesta. Nosotros hemos decidido, aunque tomando la misa del quinto domingo de Cuaresma, hacerlo en este día que es 25 de marzo. Ustedes habrán oído, y quizás los que vienen por otra situación, como el rezar por sus muertos queridos, ¿no? Y para enterrarlos en el incinerario, una palabra latina, asies, ¿no? Y esta está tomada del ritual que tenían los soldados romanos, donde cuando llamaban a asies era llamar a un ejército en orden de batalla. Y nosotros nos hemos ordenado en el patio de la parroquia y como un ejército formado en batalla hemos entrado al templo haciendo alarde de nuestro accionar, de nuestro campo de batalla. El campo de batalla es el presidium, donde ahí se concretiza todo el trabajo legionario. Y esta ceremonia del Asies es la ceremonia en la que se homenajea a la reina de la Legión. Hoy cuando la hermana nos explicaba la Legión y el espíritu de Montfort y también Ricardo, nosotros no servimos un ideal, no servimos una institución, seguimos y servimos a una persona, es decir, a Jesús por medio de María, pero pidiéndole a María que ella sea la que mueva, dirija, ordene, oriente, disponga, interceda, pelee por nosotros en el seguimiento de Cristo. Entonces homenajeamos a la reina de la Legión y sobre todo para recibir de ella fuerza y bendición para otro año más de lucha contra las fuerzas del mal. Hace muchos años que yo vengo presidiendo Asies, en esta parroquia como en la anterior, donde había Legión de María, pero preparando una conferencia de la mañana, ayer y todo, y meditaba esto, ¿no? Es decir, este acto que hemos hecho, lo hemos hecho porque sabemos que tenemos que prepararnos a una lucha contra las fuerzas del mal. No es solo ver, ¿cuántos legionarios tiene la parroquia de la Santa Cruz? Aunque me pone contento como corazón de pastor que tenemos el templo colmado. Pero el hecho no es ese. El hecho es que nos formamos para saber que tenemos que enfrentar una batalla contra las fuerzas del mal. Primero, esa batalla contra las fuerzas del mal será en mi corazón.
donde, como nos dice la palabra, que el pecado, fuerza del mal, no reine más en nuestros cuerpos mortales. No, nosotros tenemos que evitar el pecado y por eso la Cuaresma ha sido un camino de ascesis, de renuncia a través de la oración, del ayuno y la limosna para evitar el pecado, donde todo el mundo nos invita a pecar. Nosotros, la Iglesia nos dice no, que el pecado no reine más en nuestros cuerpos mortales. Después, en el presidium, es donde yo también tengo que saber que voy a tener una lucha contra el mal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la pereza, la no gana de trabajar, el tema de la habladuría, de la crítica por detrás, del sarcasmo, de las peleas, o decir, ahora que esta es presidente, que se arregle. Ahora que este es presidente, que se arregle. Eso es fuerza del mal. No, eso es fuerza del mal. Entonces, hemos formado un ejército encolumnado en batalla contra las fuerzas del mal. Y la primera fuerza del mal es ver qué espíritu hay en mi presidium, qué espíritu hay en mi curia, cómo trabajamos la concordia parroquial, ¿no? Y después, contra las fuerzas del mal de la sociedad que cada día vemos que está más anticristiana y donde todos los valores están trastocados. De modo que ser cristiano hoy, como en algunos países, es jugarse el pellejo, como pasa en Nicaragua, entre otros, o en Congo, o en Nigeria, donde matan, o en la India, donde matan a los cristianos. Entonces tenemos una lucha tripartita, nos hemos formado en un ejército, en orden de batalla contra las fuerzas del mal. Entonces el mal no debe prevalecer. ¿Y por qué no debe prevalecer? Porque nosotros hemos hecho lo que dice San Ignacio, hemos tomado partido, hemos tomado bandera, usamos el estandarte, hemos tomado bandera, ¿no? Esto está tomado de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Cuando habla de la meditación de las dos banderas. Tengo el estandarte de Cristo y el estandarte del mundo. ¿A quién quiero seguir? Esta es la realidad, por eso entramos con estandartes. El estandarte implica una opción. He decidido seguir a Cristo, hacer mía la vida de Cristo, la lucha de Cristo y por tanto porto el estandarte. Esto está tomado de los ejercicios espirituales de San Ignacio, del cual Montfort era deudor, ¿no? Porque fue formado por ellos, ¿no? Entonces en la lucha del mal yo tengo que tomar partido. No puedo estar en medias tintas, en componendas. O estoy con Jesús o estoy contra Jesús. Y estar con Jesús hoy es ir contra el mundo, ir contra las ideologías y los valores que el mundo nos presenta. Por eso, el primer domingo de Cuaresma, meditamos las tentaciones del creyente, el tener, el poder y el placer. Y tratamos de decir, esto no debe reinar porque he decidido seguir a Cristo. Y si he decidido seguir a Cristo, por tanto, todo queda excluido. Siempre me tendré que preguntar, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Y eso es una lucha contra el mal, ¿no? Entonces, el ACIE es una legión congregada en formación para la lucha contra el mal. Y el presidium es el campo de operaciones, el lugar donde se da la batalla, y donde tengo que tratar de que el espíritu del mal no me venza. Por eso le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El ACIES es una declaración solemne de dependencia y de unión, ¿no? Unión dichosa a la Virgen y dependencia donde renovamos la consagración, la individual y la colectiva. Yo quiero servir a Cristo por medio de María. Soy todo de Cristo por medio de María, como bien nos explicaba la hermana Elvira hoy. Por tanto, estamos llamados a tener algo que se llama lealtad. De un soldado lo que se pide es lealtad. Tenemos que ser leales y trabajar la lealtad. Esa lealtad será de qué manera yo le digo sí al Señor desde cuando me levanto hasta cuando me acuesto. Y le pido a María que me ayude a transformar mi corazón, a encarnarlo. Por eso se hace en la fiesta de la encarnación, a encarnarlo como ella lo encarnó, que fue modelo ejemplar a seguir. Por eso le pedimos que ella, así como lo incoó en su vientre y en su corazón para que él tomara carne y se hiciera hombre, le pedimos que lo haga en nosotros. Por eso nos consagramos, ¿no es cierto?,
teniendo presente el Tratado de la Verdadera Devoción y de la Espiritualidad de Montfort, donde soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo tuyo es. Decía San Alfonso María de Ligorio, una cosa muy linda, muy contemporáneo de Montfort, ¿no es cierto? Y sin conocerse, se escribieron algunas cartas, según cuentan los redentoristas, pero inspirado también en el 1700, escribe un libro que se llama Las Glorias de María, y él era muy también devoto de María. Decía, teniendo en cuenta esto de la batalla contra las fuerzas del mal, María es el espanto de los poderes infernales. Es terrible como un ejército en orden de batalla, porque sabe desplegar con estrategia su poder, su misericordia y sus oraciones para derrota del enemigo y para triunfo de sus siervos. Una certeza que tenemos todos los creyentes es que el mal ha sido vencido. Puede ser que uno vea mucha maldad en el mundo y en las realidades y en uno mismo, ¿no? Por eso estamos llamados a la conversión. Pero eso ha sido vencido. Cristo venció. El Papa Francisco, citando una iglesia del sur de Francia, ¿no? Cuando le preguntan por el infierno, entonces dice que hay una columna donde tiene una estatua, donde hay un condenado con una soga atada al cuello, donde Satanás lo jala para abajo. Pero abrazado a él está el buen pastor, que sonríe porque se lo lleva. Y entonces, decía el Papa Francisco, fíjense en los reportajes, sobre todo el que hizo con Fontevecchia en Perfil, muy interesante, ¿no? Siempre gana la salvación, nunca gana el infierno. Tenemos que luchar, sí, tenemos que ser creyentes, tenemos que creer en esta esperanza que nos anima, como el Evangelio de hoy, a la vida eterna. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No solo por la resurrección de Lázaro, sino en cada circunstancia de la vida. Si nosotros somos creyentes, vamos a ver la gloria de Dios, sin perder de vista que para ver esa gloria de Dios, no se nos debe olvidar nunca que el creyente es el que renuncia a sí mismo, carga con la cruz y lo sigue. No por ser creyente el Señor me va a evitar la cruz. No por ser creyente no vamos a tener que pasar por la muerte. Porque todos, por eso acepté hacer también esto, ¿no? Siempre es bueno tener en claro las postrimerías. Cuando yo miro las urnitas con la ceniza, dijo, a esto voy también yo. ¿Cómo me preparo para la vida eterna? No solo al despedirme del ser querido que ya no está y no lo veré nunca más, sino cómo trabajo en mí la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí vivirá para siempre. Esa es la certeza. Y todo el trabajo que hacemos en la Legión, en la lucha contra el mal, es para que vencida ese mal, seamos cumplida nuestra misión como Legión entera, como pueblo de Dios, ser incorporados al reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Entonces la muerte, aunque nos asuste a todos, porque a mí también me asusta, y yo que la vi tan de cerca cuando tuve el COVID, que la vi tan de cerca, tuve que hacer el acto de decir, me confío en vos, Padre. No. Solo Dios, decía Montfort. Y es que solo Dios. Eso es lo que nos alienta la esperanza. Porque la vida de este mundo es ilusión pasajera. Y si yo no hago algo que valga la pena por Dios, no tendré una vida con sentido. Estaré para el tener, para el placer, para el poder, para el vientre. Y diré como el necio, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Y sin embargo nuestra vida está mucho más allá para el vientre. Está para cosas grandes. La Legión habla de las grandes empresas. Entonces ahí está. Las grandes empresas será la lucha contra el mal, empezando por mí y por mi corazón para que el pecado no reine. Y alentando en mí la esperanza de que aunque la certeza de morir nos entristece, nos sostiene la promesa de la inmortalidad. Hemos celebrado hoy el Asies de nuestra curia y de la Legión, con todos los hermanos del mundo que lo han estado celebrando. Ojalá
yo siempre le pido a mi abuela, que era auxiliar legionaria, nos permita muy pronto encontrarnos todos en ese gran Asies que será sentarnos a la mesa en el banquete del reino, donde Dios será todo en todos, que así sea.